dermatología, amebas, ascaris, lichuris. No, María Andrea. No vamos a evaluar todo eso. Vamos a evaluar, recuerdan que yo les dispuse en Canvas, hay una programación, una hojita sencilla en Excel y están las 16 semanas y los temas que vamos a ver en las 16 semanas. Entonces vamos a evaluar los temas del parcial, los que dicen antes del parcial. Vamos a evaluar generalidades, vamos a evaluar respuesta inmune, coprológico, amebiasis intestinal y extraintestinal, giardia y parásitos oportunistas. Hasta ahí vamos a evaluar la próxima semana, que es lo correspondiente al primer corte. El tema de ascaris, de tricocéfalo y los 4 parásitos que vamos a ver el día de hoy hacen parte del segundo corte y ellos serán evaluados en el segundo parcial. Y quería hacer como esa claridad porque sé que habían de pronto algunas personas confundidas. Ahora sí queda claro para todos lo que vamos a evaluar dentro de 8 días. Sí, señora, muchas gracias. Sí, doctora, gracias, María Andrea. La nota del quiz de hoy es para el segundo corte. Sí, señor. Para el segundo corte, para el primer corte solamente quedaron 3 notas de 3 quizzes como notas de seguimiento. Y el parcial, yo la otra semanita saco como un cuadro con todas las notas de seguimiento y yo les socializo eso a través de Canvas, les pongo ese archivo para que revisen las notas correspondientes al primer corte. Dentro de 8 días solamente vamos a hacer el parcial, no vamos a dar clases, solo el parcial. Bueno, déjenme actualizo Canvas y empezamos. No ha llegado Amparo Mausa, no ha llegado Eduardo Esteban Vélez, no ha ingresado a clase. Felipe Valverde no ha ingresado, Gabriel Sánchez no ha ingresado, Jean Paul no ha ingresado a clase. Profe, disculpe. Dígame. Es que algunos compañeros están exponiendo en patología, entonces aún están en la exposición y por eso no puedo ingresar. Ok, bueno. Voy entonces a aquí y ahorita vuelvo a revisar. Jóvenes, el día de hoy en nuestro tema nos corresponde hablar de 4 parásitos, pero solamente puedo estar con ustedes hasta las 10 de la mañana. Entonces vamos a ver hasta dónde logro adelantar. El quiz está programado en la plataforma de Canvas para iniciar a las... Ya déjenme ver, no recuerdo. Ya les digo a qué horas está programado. Está programado para iniciar a las 10:15 y va a estar habilitado hasta las 10:30 únicamente. Bueno, entonces voy a iniciar. ¿Me confirman que ya están viendo la diapositiva que dice uncinarias, por favor? Sí, señora. Sí, doctora. Ok. Vamos a hablar hoy de helminto, seguimos hablando de nemátodos. Recuerden que los nemátodos tienen diferenciación sexual por macho y hembra, tienen una cavidad corporal, tienen ciclo de vida sexual. Y vamos a arrancar por un par de parásitos que se agrupan bajo el nombre de uncinarias. Ellos se agrupan dado sus similaridades morfológicas, también en sus similaridades en cuanto a las manifestaciones clínicas que causan. Para hacer el diagnóstico es exactamente igual e incluso el tratamiento también es igual para estas dos especies.
¿Hay alguien con el micrófono abierto? Por favor, revisemos y cerremos micrófonos. Dentro del nombre de uncinarias tenemos dos parásitos. Uno se denomina Ancylostoma duodenale, que se caracteriza porque en su cavidad corporal o bucal tiene dispuestos dos pares de dientes. Y el otro es Necator americanus, tiene una cavidad corporal un poco más pequeña y tiene dispuesto una lanceta. Esta fotografía de esta cavidad corporal, recuerden que hace 8 días les quedé viendo la fotografía de Tricocéfalo, Trichuris trichuria. Él también tiene un par de lancetas al igual que Necator americanus, así como estas. Estos parásitos se van a adherir literalmente a la mucosa intestinal a través de estas estructuras de fijación. Y ya vamos a ver qué sucede con esto. A lo largo de la vida de estos parásitos de las uncinarias existen 4 etapas, formas o estadios principales: huevos, larva rhabditiforme, larva filariforme y los parásitos adultos. Entonces revisemos cada uno de estos estadios del parásito. Los huevos, que son los que están viendo en diapositiva en este momento, son huevos ovalados que tienen un diámetro aproximado más bien una longitud entre 60 a 70 micras, tienen una única membrana hialina. En su interior se observan estas estructuras que estoy señalando acá, se denominan blastómeros. Los blastómeros no son sino más que acumulaciones de células que van a irse replicando para llegar a formar una larva en su interior. Estos huevos necesitan madurar en el ambiente, en la tierra, por lo cual las uncinarias son considerados helmintos transmitidos por el suelo o geohelmintos, de los cuales hablábamos la clase pasada. Los huevos de Necator americanus y de Ancylostoma duodenale son indistinguibles microscópicamente. Entonces, cuando ustedes les entreguen un coprológico y si el bacteriólogo observó esto al microscopio, él no les va a decir observé huevos de Ancylostoma o observé huevos de Necator, sino se les va a decir se observaron huevos de uncinarias. Ustedes realmente como médicos no van a requerir o no se necesita conocer para este caso particular cuál es la especie responsable, porque las manifestaciones clínicas son similares y el tratamiento es exactamente igual. ¿En qué momentos va a ser importante hacer una diferenciación de las especies? Ya para datos o estudios epidemiológicos como tal, y ahí tendríamos que utilizar otras técnicas para hacer la confirmación de cada uno de estos géneros. De estos huevos, cuando embrionan, se forma una larva en el interior y esa larva es esta, la larva rhabditiforme. Es una forma microscópica del parásito, tiene una longitud aproximada de 200 micras de largo, es la que sale del huevo, se alimenta de detritos, ella va a permanecer viable un tiempo en la tierra, tiene una cavidad corporal también, tienen como una boca en su interior, a pesar de que aquí no se ve muy bien, pero tienen un sistema digestivo rudimentario y tienen incluso sistema nervioso y reproductivo. Se dice que son larvas rhabditiformes porque su extremo anterior es redondito. Por eso le dicen rhabdo, el prefijo rhabdo significa redondo. Esta larva rhabditiforme va a ir creciendo, va a ir madurando, va a tener unas etapas intermedias larvarias, pero al final va a convertirse en esta otra forma importante que es la larva filariforme. Es una larva que duplica su tamaño en longitud, tiene un extremo fino, puntiagudo, podríamos decir fino, de ahí a que sea filariforme, viene como de fino. Esta larva es la forma infectante para esta parasitosis. Ojo a esto, ya no es el huevo para el caso de las uncinarias, sino la larva filariforme va a ser la responsable de la infección en el hombre. Estas larvas van a estar en la tierra, ellas tienen, por ejemplo, donde está, si hay pasto o si hay hojas secas y estos ambientes como húmedos,
ella no se va a disponer, digamos, en lo más profundo de la tierra, sino más bien en la parte superficial. Si hubiese, digamos, pasto o cuando hay, digamos, malezas, ellas tienen la capacidad como de subir y quedarse en la puntica de las ramas. Y estas larvas tienen la capacidad de detectar temperaturas y van a quedar ahí dispuestas en manera horizontal haciendo movimientos ondulatorios hasta que va a pasar la planta de un pie generalmente, se pegan, tienen la capacidad de pegarse e iniciar la penetración que ya vamos a ver más adelante. En los parásitos adultos de Necator y Ancylostoma, recuerden que hay diferenciación sexual, macho y hembra, y tienen unas diferencias estos gusanos. En el caso de Ancylostoma, estos gusanos tienen mayor longitud, más o menos hasta 15 milímetros pueden llegar a medir. La hembra siempre va a ser un poco más larga que los machos. El cuerpo es un poco más grueso con respecto a los de Necator, y estos parásitos tienden a tener un cuerpo curvo y a formar como una letra C. Los machos, y una característica muy importante para diferenciar macho y hembra, es que los machos en la parte posterior tienen esta estructura, miren la que parece como un poco de pelitos despelucados, se llama bursa copulatriz. Esta estructura es la que va a permitir que el macho se una a la hembra durante la copulación o fecundación. En el caso de Necator americanos, estos parásitos son un poco más cortos, más o menos el tamaño está alrededor de los 10 milímetros, son más delgados que los de Necator, su cuerpo tiende a formar dos curvaturas en sentidos opuestos, entonces acá se ve un poco mejor, miren, hay una primera curvatura hacia el lado derecho y luego viene otra curvatura más grande hacia el lado izquierdo, entonces tiende a formar como una letra S, y es una característica de Necator americanos. Al igual que el anterior, los machos de Necator americanos tienen dispuestos en la parte posterior esta bursa copulatriz. Recuerden que adicionalmente en la cavidad corporal de Necator vamos a tener un par de lancetas y en la cavidad corporal de Ancylostoma tenemos dos pares de dientes. Los parásitos adultos, sus colores son más o menos entre blanquecinos, rosaditos, en los colores que estén pues dentro de esas gamas. La hembra de Necator americano se estima que al día puede poner en promedio 20.000 huevos y la de Ancylostoma alrededor de 10.000. Los órganos como las setas y los dientes, ellos se adhieren a la mucosa intestinal, se adhieren para tomar alimento de la mucosa, se alimentan de linfa y se alimentan incluso de glóbulos rojos. Estos parásitos sí son considerados francamente como hematófagos. Ahora bien, estos órganos fijadores van generando lesiones en el intestino delgado. Entonces estos parásitos lo que hacen es adherirse con su placa o con sus dientes, van a generar pequeñas hemorragias. Luego el parásito se desprende, algunos se van a desprender para copular, otros se desprenden sencillamente para cambiar de posición. Pero este tejido en el que estaban adheridos anteriormente va a quedar lesionado y va a quedar sangrando y eso va generando hemorragias. Y eso va a conllevar a una de las principales manifestaciones clínicas observadas en los cinariasis, que es la anemia. Bueno, acá nuevamente para recordar las estructuras en la cavidad corporal, aquí están Necator, sus placas o lancetas, y aquí tenemos Ancylostoma con sus pares de dientes. El ciclo de vida, a diferencia de los que hayamos visto anteriormente, inicia de una manera muy diferente. La forma infectante, repito, es la larva filariforme. Esta larva va a estar dispuesta en el suelo, en la tierra, en ambientes húmedos, en las hojas secas les gusta disponerse, donde hay como, si bien necesitan calor y humedad, les gusta también la sombrita. Se disponen de manera vertical y generalmente la parte más puntiaguda está mirando hacia arriba y ellas pueden penetrar cualquier parte de la piel realmente, pero de acuerdo a su localización
La parte más frecuente por donde pueden entrar al cuerpo humano es la planta del pie y sobre todo la región interdigital. Parece que hay una serie de sustancias ahí que son como atrayentes para las larvas filariformes y es por donde frecuentemente se ven las lesiones de entrada de esta larva. Una vez ingresa la larva, ella por vía linfática va a iniciar un recorrido por diferentes órganos, va a pasar por corazón, pulmones, va a ascender a la faringe, laringe, son deglutidas, regresan por sistema digestivo, atraviesan el estómago y llegan al intestino delgado. Durante todo ese recorrido, las larvas filariformes pues van a ir madurando, hay también como estadios intermedios estas larvas filariformes. Cuando ya llegan al intestino delgado, allí ya empiezan, o más bien van a concluir su proceso de diferenciación hacia macho y hembra. A la luz del intestino, los parásitos adultos copulan y la hembra, una vez fecundada, va a poner cientos, miles de huevos. Estos huevos son eliminados en la materia fecal y necesariamente estos huevos van a requerir del suelo y de las condiciones climáticas apropiadas para convertirse en huevos embrionados. Esta embrionación dura más o menos entre 24 a 48 horas. Es el tiempo que tarda este huevo en embrionar y en tener en su interior una larva rhabditiforme. Luego va a salir a eclosionar ese huevo, sale la larva rhabditiforme y después de unos días esta larva madura y tiene la capacidad de convertirse en la forma infectante para el hombre, que es la larva filariforme. Este es el recorrido que hace la larva filariforme cuando ingresa, entonces es piel, luego vía linfática, asciende a corazón, pulmones, dentro de pulmones atraviesa varios sitios anatómicos, alveolos, bronquios, tráquea, luego asciende a laringe, es deglutida, regresa por vía digestiva, estómago y termina en el intestino delgado, que sería el tropismo celular de estos parásitos. Específicamente dentro de todo el intestino, el sitio preferido de estas larvas es el duodeno, por lo cual la duodenitis o inflamación del duodeno es una de las características también frecuentes de esta parasitosis. Desde que ingresa una larva filariforme hasta que tenemos en el intestino delgado la diferenciación de macho y hembra, se estima que pueden pasar de 6 a 8 semanas. Estos parásitos tienen una amplia distribución geográfica. En Necator americanos predomina en todo el continente americano y en Australia, y en Xylostoma duodenale es más prevalente en el Medio Oriente, norte de África y en el sur de Europa. Las manifestaciones clínicas son bastante variadas en esta parasitosis. Va a depender del estadio parasitario, de la localización de estos parásitos. Entonces, pueden haber manifestaciones a nivel dérmico. ¿Qué tipo de manifestaciones son frecuentes? Dermatitis pruriginosa, eritema, edema, pápulas, prurito. Y esto puede estar acompañado de sobreinfecciones bacterianas. Estas manifestaciones dérmicas, ¿a qué se debe? A la penetración de las larvas por la piel. Frecuentemente son la planta de los pies, entre los dedos, y entonces como cuando penetran estas larvas rasca mucho, entonces ya las pica mucho, más bien las personas empiezan a rascarse. Y esa acción mecánica del rascado muchas veces va a conllevar a que se sobreinfecte con las bacterias que estaban haciendo parte de esa microbiota normal de la piel. Luego, como estas larvas hacen un recorrido por diferentes órganos, atraviesan pulmones, y si hay una cantidad excesiva, una carga severa de larvas que estén migrando, pasando por los pulmones, específicamente por los alveolos pulmonares, donde los rompen, donde generan una inflamación, eso se va a convertir en lo que ya habíamos hablado hace 8 días, que es el síndrome del OF, neumonitis eosinofílica o también eosinofilia pulmonar. Recuerden que en este cuadro clínico, entonces se caracteriza por eosinofilia local, tos, expectoración y una fiebre intermitente.
Eosinofilia local indica que si yo tomo una muestra de esputo, una muestra de lavado de aspirado broncoalveolar, yo podría ver, además de las larvas en este material biológico, voy a ver muchísimos eosinófilos presentes. También, si hago un cuadro hemático, podría ver que el recuento de eosinófilos en sangre periférica está aumentado. Y esa es una característica muy propia de ciertas parasitosis, sobre todo por el mintos. Entonces, lo que se sabe, lo que conocemos, es que los eosinófilos, junto con la inmunoglobulina E, son uno de los principales mecanismos de defensa contra estos parásitos. Que estén aumentados, digamos que es algo positivo, porque eso indica que el sistema inmunológico de esa persona está respondiendo frente a ese cuadro infeccioso. No siempre que pasan larvas por los pulmones se va a desencadenar un síndrome de Loeffler. Yo supongo que ustedes leyeron muy juiciosos el capítulo complementario de Ascaris y ahí mencionaban cuáles eran las características asociadas para que se desencadene un síndrome de Loeffler. Los parásitos que tienen migración larvaria, como en este caso que hemos visto, Ascaris lumbricoides, Necator americanus o Ancylostoma duodenale, tienen un paso obligatorio por los pulmones, hace parte normal de su ciclo de vida, pero no siempre este paso por los pulmones se va a traducir en un síndrome de Loeffler. A nivel gastrointestinal, las manifestaciones clínicas que se observan frecuentemente es el dolor, distensión abdominal, diarrea, en algunos casos se pueden ver melenas. Esto está relacionado directamente con el tipo de localización del parásito dentro del intestino y también si es una infección aguda o crónica. Y estas manifestaciones clínicas ya derivan exclusivamente de la fijación de los gusanos adultos a la mucosa intestinal. En la mucosa intestinal estos gusanos están consumiendo nutrientes del hospedador, a lo cual se conoce como un mecanismo de exfoliación. Exfoliación, este término hace referencia al consumo de nutrientes del hospedador. También estos parásitos van a producir ciertas enzimas que interfieren en los procesos metabólicos del hospedador. Se van a producir alteraciones hematológicas derivadas de la infección, generalmente cuando es a largo plazo, cuando estamos hablando de procesos crónicos, y dentro de ellos lo más común es la anemia microcítica e hipocrómica. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué traduce? Que tenemos unos glóbulos rojos pequeños y que tenemos unos glóbulos rojos con una baja concentración de hemoglobina, lo que también se conoce como anemia ferropénica. La anemia microcítica hipocrómica es una de las principales manifestaciones derivadas de una infección crónica por las uncinarias. Esta deficiencia en anemia, en hemoglobina, en hierro, va a conllevar a otros tipos de cosas como hipoalbuminemia, edema, disnea, soplos funcionales, deficiencia de ácido fólico, alteraciones de la hematopoiesis. Se puede ver alterada la producción de líneas de la línea blanca o roja de células, incluso hasta en la médula ósea. Y esto se debe a los parásitos adultos que están adheridos en la mucosa intestinal, al consumo de sangre. Se estima que más o menos un Necator americano consume alrededor de 0.04 ml de sangre. Y que Ancylostoma consume alrededor de 0.20 ml de sangre por día. Existen otras manifestaciones clínicas que pueden llegar a observarse, Por un lado, si las personas ya tenían desnutrición antes de la infección por uncinarias, este cuadro de desnutrición tiende a agravarse. Si eran personas que no eran desnutridas, una infección crónica por uncinarias tiende a causar desnutrición por el consumo de nutrientes que hace el parásito. En niños en edad escolar entre 0 y 5 años, las infecciones crónicas con las uncinarias están asociadas a pérdida de peso,
retrasos en el crecimiento físico y mental. Imagínense ustedes un niño de 5 años con una anemia que está entre moderada a severa por este tipo de parásitos, pues son niños que viven cansados, que no tienen ánimo ni siquiera de correr ni de salir a jugar, que no prestan atención a clase, que se duermen en clase. Entonces hay una serie de consecuencias incluso sociales asociadas a la infección por ursinarias. Y esto está relacionado con la presencia de los parásitos adultos y el consumo de nutrientes. Entonces es muy importante, jóvenes, que ustedes estudien muy juiciosos este cuadro y que asocien las manifestaciones clínicas con el estadio del parásito. ¿Qué tipo de manifestaciones clínicas están relacionadas con migración larvaria? ¿Y qué tipo de manifestaciones clínicas están asociados con los parásitos adultos? El diagnóstico se hace a través del coprológico, tiene una buena sensibilidad al coprológico, se puede hacer recuento de huevos o incluso de larvas en materia fecal y eso nos puede orientar acerca de la intensidad de la infección, si es leve, moderada o severa. Adicionalmente, como tenemos que evaluar si nuestro paciente tiene anemia y de qué tipo es esta anemia, porque hay diferentes grados de anemia, tendríamos que ayudarnos con la solicitud de un hemograma o cuadro hemático y en el hemograma podríamos ver entonces el tamaño de los eritrocitos, la concentración de hemoglobina y la concentración de eosinófilos. Aquí hay algo importante. Hay un término que hablamos con la segunda clase que es la leucocitosis, que decimos que la leucocitosis es el aumento o el recuento alterado, aumentado de leucocitos. Los leucocitos están conformados por 5 tipos de células: los neutrófilos, los basófilos, eosinófilos, monocitos y los linfocitos. Yo podría tener un recuento normal de leucocitos. El recuento normal, recuerden que está alrededor de 5.000 hasta 10.000 células. Yo podría tener un paciente con 8.000 leucocitos, es un recuento normal, pero cada una de estas 5 células que yo les mencioné también tienen unos valores normales. Entonces yo puedo tener un valor general de leucocitos normal, pero puedo tener aumentado con ese recuento los eosinófilos. Puedo tener eosinofilia. Entonces no necesariamente yo tengo que tener leucocitosis y eosinofilia. No sé si me quedó claro esa parte. Los escucho, si quiere que les repita. ¿Están ahí? ¿Se fueron todos? Puede hacer el favor de repetir, profe. Yo te repito, pero ¿qué entendiste tú? ¿Entendiste? O sea, en el leucocito hay 5 tipos de, digamos, de células, digamos. Sí. Cuando hay un recuento puede haber valores normales de leucocitos, pero puede estar aumentado uno de estos tipos de células. Exactamente. Ok, entonces sí, más o menos es eso lo que quería decir. Porque a veces uno piensa que si yo tengo los eosinófilos aumentados, a lo que lo llamamos eosinofilia, también voy a ver una leucocitosis, también se me va a aumentar el número de leucocitos. Uno esperaría que pase eso, en algunos casos puede suceder, pero no siempre. A veces yo veo que el conteo general de leucocitos en mi paciente es normal, pero yo puedo tener entonces o muy aumentados los neutrófilos, o muy aumentados los linfocitos, o muy aumentados los eosinófilos, como es el caso de los helmintos. Listo, gracias por la participación. El tratamiento, entonces dentro de las opciones terapéuticas para las ursinarias está recomendado los benzimidazoles, principalmente albendazol, mebendazol. Otras opciones que ya conocíamos desde la clase pasada está el pamato de pirantel y la ivermectina. Recuerden que los benzimidazoles tienen, bueno, y casi los antihelmínticos todos en general hay que tener mucha precaución, la mayoría de ellos están contraindicados en mujeres en embarazo. Como aquí observamos anemia microcítica hipocrómica, es importante acompañar el tratamiento antihelmíntico con hierro y ácido fólico suplementario.
Bueno, ¿tienen alguna pregunta acerca de las uncinarias? Profe, ¿me escucha? Sí, dime. Tengo una duda con respecto a que, si, como usted mencionó, hay larvas rhabditiformes y filariformes. Entonces, en el artículo que usted nos envió de Ascaris lumbricoides también decía que, o sea, de sus huevos salían esas larvas, tanto filariformes como rhabditiformes. Entonces, mi ¿En pregunta, Ascaris? sí, No. tengo esa duda. O sea, escuché, o sea, vi como de filariformes. En Ascaris. Sí. ¿En qué página del libro? Porque la verdad nunca he leído eso. Y realmente en Ascaris nunca se habla de larvas ni filariformes ni rhabditiformes. Hablamos de estadios larvarios que se denominan L1, L2, L3. Ah, ok. Pero Ahí filariformes y explico. rhabditiformes no. Este término lo aplica únicamente para uncinarias y el siguiente parásito que vamos a ver. Ah, ok. Muchas gracias, profe. ¿Alguna otra inquietud acerca de uncinarias? Ok. Voy entonces con el siguiente parásito que se llama Strongyloides stercoralis. Es muy similar a uncinarias en su ciclo, no, en el ciclo de vida no van a ver que es enredado. Es similar en cuanto a las formas o etapas o estadios del parásito. En Strongyloides también vamos a tener huevos, larva rhabditiforme, larva filariforme y parásitos adultos diferenciados sexualmente. En eso se parece. Por ahí hay un micrófono abierto, por favor revisen y lo silencian. Acá tenemos a la izquierda una fotografía de una larva rhabditiforme y aquí a la derecha una larva filariforme. Los tamaños de estas larvas son muy similares a las uncinarias, 500 micras de longitud aproximada, 250, perdón, en la rhabditiforme y 500 en la filariforme. Sin embargo, hay diferencias estructurales muy pequeñas, muy particulares, que permiten diferenciar al microscopio entre las larvas de uncinarias y entre las larvas de Strongyloides. Esta fotografía, esta imagen me gusta mucho porque ilustra mucho mejor cómo es que estas larvas filariformes logran ingresar por la planta de los pies o por la piel en estos casos. Entonces yo les decía que las larvas filariformes van a estar dispuestas en la tierra, donde hay bastante compuestos orgánicos, donde hay como hojas, donde hay sombrita, pero también es húmedo, y tienen la disposición vertical todo el tiempo de esta manera, con la puntica más fina hacia arriba, están haciendo movimientos ondulatorios todo el tiempo, hagan de cuenta como el movimiento que hace un taladro, pero obviamente más despacio, y hay muchas larvas, no es que esté una sola. Estas larvas, entonces, yo les decía que ellas tienen la capacidad de detectar las temperaturas corporales y tienen la capacidad de pegarse apenas pasan, es como si fuera un imán con la piel. Y luego acá en esta parte nos ilustran cómo una vez ingresan estas larvas, algunos autores mencionan que ellas son capaces de secretar algunas sustancias que pueden como licuar o ablandar la piel y que sea mucho más fácil su entrada en la piel. Entonces inmediatamente ellas ingresan, ellas van a buscar por vía linfática y ahí será su sitio de entrada al resto de los órganos. Bueno, despiértense los que estaban dormidos para ver este ciclo de vida. Y vamos a iniciar acá donde está el número 6 con la larva filariforme que ingresó por la planta del pie principalmente a través de vía linfática, entonces va a iniciar su recorrido al igual que en uncinarias.
Va a pasar corazón, pulmones, faringe, epiglotis, son deglutidas, regresan por sistema digestivo, estómago y termina en el intestino delgado, principalmente en el duodeno. Allí en el duodeno, estas larvas filariformes van a adquirir su siguiente etapa o forma, que es esta que está acá en el número 8, es una hembra adulta. Una hembra adulta con una característica muy particular y es que es una hembra partenogenética. La partenogénesis, jóvenes, es una característica de algunos seres vivos y lo que indica es que tienen la capacidad de autofecundarse. Recuerdan que acá en estos ciclos de vida del CDC, todo lo que está en azul es lo que sucede al interior del hospedador, en este caso el hombre. Dentro del hospedador no va a haber macho, sino lo que vamos a tener es una hembra adulta partenogenética. Esta hembra adulta se autofecunda, posteriormente va a producir huevos. Estos huevos a la luz del intestino embrionan. Luego que embrionan van a liberar larvas rhabditiformes y estas larvas rhabditiformes dentro del intestino delgado se convierten en filariformes y entonces al completarse el ciclo de vida vamos a hablar de que hay un ciclo de autoinfección en estrongiloides estercorales. ¿Sí? Pero mire que el tipo de reproducción es muy particular porque estamos hablando de una hembra partenogenética que tiene la capacidad de autofecundarse. ¿Qué pasa cuando las larvas rhabditiformes son eliminadas en la materia fecal y caen en la tierra y en ambientes propicios de temperatura y humedad? Pueden suceder varias cosas. Que esta larva rhabditiforme evolucione hacia una larva filariforme, que es la forma infectante para el hombre, pero también algunas de estas larvas, de acuerdo a su predisposición genética, pueden empezar a hacer una diferenciación hacia las formas sexuales adultas del parásito, en este caso macho y hembra. Macho y hembra van a ser responsables de la reproducción sexual de este parásito, pero eso va a suceder es en la tierra. Producto de esa reproducción sexual, la hembra quedará fecundada, producirá huevos, estos huevos embrionarán en la tierra, de ellos eclosionarán larvas rhabditiformes, las cuales se pueden convertir en la tierra a filariformes o podrían retornar y empezar una diferenciación hacia macho o hembra. Entonces, como se dan cuenta, Strongyloides estercoralis es un parásito muy versátil, se adapta muy fácilmente a los ambientes. Insisto, la reproducción sexual del parásito se da en la tierra, no en el hospedador. La forma infectante de esta parasitosis es una larva filariforme que ingresa por vía cutánea principalmente, aunque se han reportado algunos pocos casos donde estas larvas pueden ingresar por vía oral a través de alimentos o agua contaminada. ¿Tienen alguna pregunta de este hermoso ciclo de vida? Doctora, una pregunta. Dígame, la escucho. Dentro del organismo, entonces, ocurre la autofecundación a partir de una hembra adulta partenogenética. Y o sea, afuera, en el ambiente, es donde ocurre la reproducción sexual de este parásito. Y si se vuelve a presentar un contacto o si acaso se llega a consumir, como usted dijo, ocurre una reinfección, o sea, ocurren ambas cosas, autoinfección, y reinfección. Sí, claro, podrían eventualmente ocurrir estas dos formas. Y gracias por incluir esos dos términos, porque a veces son confusos para algunas personas.
Una cosa es la autorreinfección y otra cosa es la reinfección. La autoinfección es cuando un parásito completa su ciclo de vida dentro del hospedador, y la reinfección es cada vez que esa persona pueda volverse a infectar nuevamente. Y esos términos se aplicarían para varios de los parásitos que hemos visto en este semestre. ¿Alguna otra inquietud, duda, comentario? ¿Les gustó el ciclo de vida? Asumo que sí, con ese silencio. Bueno, está bien, no me hable. Voy a continuar entonces. En esta diapositiva, para hacer énfasis de que cuando hay migración larvaria, pero cuando son muchas larvas las que están migrando y sobre todo caen en los alveolos, empiezan a hacer perforación en los capilares y a generar una respuesta inflamatoria, van a llegar a causar el síndrome de Loeffler, eosinofilia pulmonar, que es básicamente un cuadro de neumonía que de no tratarse oportunamente podría llegar a tener complicaciones, incluso ser fatal en algunos casos. Doctora, disculpe, no se la escucha muy bien, se escucha como lejos. Bueno, me voy a devolver. En esta imagen quiero recordar que cuando hay una gran migración larvaria, cuando la cantidad de larvas llegan a los alveolos pulmonares y empiezan a producir esas pequeñas lesiones en los capilares, cuando empiezan a generar esos focos de inflamación, eso puede conllevar a que el paciente tenga un síndrome de Loeffler, que de no tratarse a tiempo, este síndrome puede llegar a tener complicaciones y en algunos casos llegar a ser fatal. Las manifestaciones clínicas también son muy variadas y en algunos casos similares a lo que mencioné con ursinarias. Pueden haber lesiones cutáneas o dérmicas producto de la entrada del parásito, también frecuentemente por la planta de los pies, por las regiones interdigitales. También se pueden llegar a sobreinfectar con bacterias. Y una característica particular de estas larvas de Strongyloides stercoralis es que algunas se quedan haciendo una migración subepidérmica. No ingresan directamente a vía linfática, sino que se quedan en la subepidermis y empiezan a hacer una migración por esta capa de la piel. A este tipo de manifestación se le llama larva currens. No es que podamos ver la larva porque este estadio del parásito es microscópico, pero sí se pueden ver lesiones que desencadenan el recorrido de este parásito. Ok, ya mencionábamos que el traspaso por pulmones puede entonces desencadenar una neumonitis, que sería un síndrome de Loeffler, y ya vimos las manifestaciones clínicas asociadas al síndrome de Loeffler. Es decir, que ya conocemos a la fecha 4 parásitos que podrían llegar a causar síndrome de Loeffler: Ascaris lumbricoides, Necator americanus, Ancylostoma duodenale y Strongyloides stercoralis. A nivel intestinal, que sería dado por la localización de los parásitos adultos, bueno, en este caso por nuestra hembra partenogenética, es un cuadro clínico que manifiesta dolor epigástrico, ardor, punzadas, una sintomatología muy similar o sugestiva, por ejemplo, de una úlcera péptica. En el cuadro hemático podemos encontrar eosinofilia y en algunos pacientes se puede observar náuseas, vómito, anorexia. Es decir, si a ustedes les llega un paciente con manifestaciones gástricas, con una duodenitis,
o con una diarrea, digamos con esa triada, ustedes deberían pensar en estrongiloides estercorales o en segundo lugar en una uncinaria. Hay manifestaciones crónicas que es básicamente similares a las que están en la diapositiva anterior, pero la diferencia es que estamos hablando de que un paciente lleva 30 o más días con estas manifestaciones clínicas. Entonces podemos tener cuadros asintomáticos en estrongiloidiasis, podemos tener cuadros agudos, que realmente son muy pocos, la mayoría son crónicos. Entonces vamos a tener manifestaciones gástricas, intestinales, dérmicas, producto del recorrido de la larva, es decir, de la migración larvaria por larva currents, donde se estima que cada larva puede avanzar 10 centímetros por hora. Y ya habíamos mencionado que se pueden observar entonces casos, déjenme correr esto, de eosinofilia periférica y los niveles de inmunoglobulina E elevados, que yo les decía, es algo positivo cuando encontramos eosinófilos aumentados y también inmunoglobulina E, porque eso nos indica que el sistema inmunológico de esa persona está respondiendo, está atacando ese parásito. Existe algo particular y es el síndrome de hiperinfección por estrongiloides estercorales o estrongiloidiasis diseminada. Esto, chicos, solamente sucede en personas cuyo sistema inmunológico está deficiente. Entonces, hay ciertos tipos de cáncer, linfoma no Hodgkin, por ejemplo, otros tipos de carcinomas, la infección por el virus de HTLV, virus linfotróficos humanos. Las personas que tienen estas enfermedades de base, incluso diabetes, tuberculosis, lepra, tienen mayor predisposición a tener estrongiloidiasis diseminada o síndrome de hiperinfección. Esto sucede cuando el ciclo de autoinfección se instaura en el hospedero por mucho tiempo y aumenta muchísimo la carga parasitaria. También se puede encontrar en pacientes con VIH. Entonces vamos a tener, en estos pacientes se pueden presentar manifestaciones gastrointestinales, pulmonares, sistémicas. Puede haber localización de estos parásitos en diferentes órganos como hígado, pulmones, corazón, páncreas. Incluso puede llegar a tener localizaciones en el cerebro. Pero este síndrome de hiperinfección, insisto, es por ciertas inmunodeficiencias en el organismo. También se ha asociado que personas que cursan con infecciones por estrongiloides estercorales y consumen prolongadamente corticosteroides, el corticosteroides estimula la diseminación de estos parásitos. Entonces sería importante diagnosticarlos al tiempo para cancelar o aplazar el tratamiento de corticosteroides si es que la persona lo necesita para evitar que el parásito haga diseminación. El diagnóstico, el coprológico convencional, como lo hemos hablado, no es muy sensible, no es muy eficiente, porque la eliminación de los huevos y de las larvas no es muy periódica, no es que diariamente se eliminen muchas cantidades. Hay días que se pueden eliminar muchos parásitos, hay otros días que poco, hay otros días que nada. Aquí sí o sí es necesario que ustedes soliciten hacer coprológicos seriados. Esos coprológicos que se pide una muestra de materia fecal durante 3 días seguidos, pero que la materia fecal debe recolectarse e inmediatamente llevarla al laboratorio. Sería también importante complementar este coprológico seriado con métodos de concentración para tener el chance de ver las larvas, sobre todo son las que más se observan, los huevos no se observan muy frecuentemente. Existen técnicas serológicas como la técnica de enzimoensayo, la ELISA, que identifica anticuerpos específicos contra estrongiloides.
También hay técnicas de inmunofluorescencia, que también es una técnica serológica, pero que su forma de hacerla es diferente, los equipos que se utilizan es diferente, los reactivos también, pero la inmunofluorescencia también nos permite determinar la presencia de anticuerpos específicos contra el parásito. Y otros métodos que si bien existen pero menos distribuidos es la identificación de ácidos nucleicos por la reacción en cadena de la polimerasa. El tratamiento recomendado para la estrongiloidiasis, tanto aguda como crónica, es ivermectina y albendazol. Cosas que ustedes deben tener presentes en cuanto a factores epidemiológicos para hacer las recomendaciones debidas a sus pacientes es evitar caminar descalzo, sobre todo sobre la tierra. Ya sabemos por qué, porque el parásito entra preferiblemente por la planta de los pies. Evitar el contacto con aguas residuales o residuos con altos contenidos orgánicos, porque digamos estos son los ambientes que le favorecen el crecimiento de las larvas. Y hay ciertas poblaciones, personas que por sus actividades u oficios están más en riesgo de contraer este tipo de infección, como son los agricultores y las personas que se dedican a la minería del carbón. Yo les decía que hay características entre las larvas, tanto rhabditiformes como filariformes, entre estrongiloides y entre las uncinarias, características que tiene cada una de estas especies que nos permiten identificarlas. Entonces, una de ellas, para conocimiento general de ustedes, esta es una larva de estrongiloides estercorales. Tiene una estructura en la zona media del cuerpo que tiene forma de media luna, nos lo señala la flecha negra, que se llama primordio genital. Hace parte de la estructura reproductiva de la larva. En estrongiloides es bastante grande, tiene esa forma particular. En el caso de las larvas rhabditiformes de uncinarias, el primordio genital es muy pequeño, es circular y es muy pequeño. Entonces esa es una de las tantas cosas que se tienen en cuenta para identificar estas larvas, pero eso pues ya es competencia de los bacteriólogos y microscopistas. Este es un resumen para que ustedes lo repasen cuidadosamente de Ascaris, Trichuris, las uncinarias y estrongiloides, donde habitan los gusanos adultos dentro de los predadores, es decir, cuál es el tropismo celular de esos parásitos adultos, cuántos tiempo en promedio vive un parásito adulto, cuántos huevos por día más o menos pone una hembra, cuánto dura o cuál es la forma infectante para cada caso, cuál es la sobrevida de esas formas infectantes por fuera del hospedador, tanto huevos como larvas, y cuál es la vía de infección. Miren acá, en Necator y en estrongiloidiasis están reportadas el ingreso por vía oral. En el caso de las uncinarias, de ancilostoma. Se han reportado que puede ingresar por vía dérmica, como les comenté, pero que también hay reportadas infecciones por consumo de larvas por vía oral, al igual que en estrongiloides. Y en el caso de estrongiloides aparece también una vía de infección intestinal. Esto se refiere a la autoinfección, al ciclo de autoinfección de este parásito. Bueno, este parásito que nos hace falta se los voy a dar dentro de 15 días. Por favor, me recuerdan iniciar con este parásito que es Enterobius vermicularis. ¿Tienen alguna pregunta acerca de estrongiloides estercorales? Profe, Dígame, lo escucho. o sea, cuando esos parásitos están en el ambiente, ¿de qué viven? O sea, ¿cuál es su alimentación? Ellos en el suelo consiguen los nutrientes necesarios, principalmente componentes orgánicos, carbono, nitrógeno, hidrógeno. Ellos tienen la capacidad de absorberlo, penetra por su cutícula, son absorbidos y eso es lo que ellos utilizan para su crecimiento. También agua, en el suelo pues hay agua y ellos tienen la capacidad de absorberla. Gracias. ¿Alguna otra inquietud? ¿En serio les quedó todo claro de estrongiloides? ¿El ciclo de vida?
Bueno, por favor, les dejé una lectura complementaria acerca de elementos transmitidos por el suelo. Eso va a ayudar a complementar lo que vimos tanto la clase de hoy como la pasada. Deben hacerla y también deben leer los capítulos correspondientes de estos parásitos en el libro, por favor. Recuerden investigar los mecanismos de acción de los medicamentos que he mencionado. Y bueno, no sería más. Si no tienen más preguntas, me despediría por el día de hoy. Estudien mucho el libro, no solamente las diapositivas, estudien mucho el libro para el parcial que tienen dentro de 8 días. Y antes de irme, déjenme ver si todos llegaron. Voy a mirar en Canva si me aparecen todos registrados. Un momento. Profe, disculpe, no le escuché. El parcial es dentro de 15 días. No, dentro de 8. Ok, gracias. Bueno, vamos a ver si todos llegaron a clase. Muy bien, todos llegaron a clase. Todos aparecen que ingresaron el día de hoy. Bueno, unos un poco más tarde, pero todos ingresaron. Hay personas que ingresaron casi a las 10, que ingresaron hace 5 minutos. Felipe Valverde. Felipe, si no me responde lo voy a poner falla. Doctora, es que como que no tiene micrófono y está escribiendo en el chat. Felipe, ¿por qué llegaste hace 5 minutos a clase? ¿Dónde estabas? A mi Canvas me registra que Felipe ingresó a las 9:55. Pilas con eso. Recuerden que deben ingresar por el link de clase remota que está en Canvas. Si no, aparecerían como que no ingresan a clase o que no ingresaron a tiempo. Recuerden que a mí aquí me marca la fecha y la hora en la que ingresan, y de ahí de esas estadísticas es que yo estoy teniendo en cuenta la asistencia a clase. Profesora, yo entré por el link que hay en el grupo de WhatsApp. Tiene que ser la última vez que lo hagas. Deben ingresar por el acceso remoto siempre, entrar a su Canvas e ingresar, porque aquí hay personas que me parecen que, me aparece que Yamit ingresó hace 5 minutos a clase, o sea, básicamente la profesora de 1 hora de clase podría decir que no vino a clase, no asistió. Saurit aparece que ingresó hace 5 minutos también. Pili Cordero ingresó hace 5 minutos. Pedro Luis Mejía ingresó a las 9:56. Orlando Pitalúa ingresó a las 9:55. Entonces, Doctora, sí ingresé desde las 9. Yo entré desde las 7, doctora. De las 9. no, Canvas no miente. Por ejemplo, acá podría felicitar a Ada Ruiz, que llegó a las 8:48 a clase muy puntual. Doctora, sí entré 5 minutos antes para remate. Bueno. Doctora, a mí fue porque se me cayó el internet y volví a andar a la conferencia. Profe, recuerde que yo le una pregunta de... No te escucho. ¿Me repites, por favor? Recuerde que yo le hice una pregunta. Soy Pili Cordero, pero eso fue antes de la hora que dijo. Yo estaba desde... O sea, debe haber o algo por ahí. Ok. Bueno, chicos, entonces les deseo un resto de semana. Profe, Muy yo bueno. también, Orlando Vitalúa, yo entré desde la hora de la clase, yo entré desde las 9. Ok, Orlando. Estudien muy juiciosos para el parcial, por favor. Cualquier duda o inquietud que tengan, me pueden, ya saben, escribir al correo, hacemos una asesoría.
para resolver si hay algún tipo de inquietud. ¿Listo? Me despido.